Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, un casi recuperado Horacio Mario Lampariello, con la asistencia técnica de Javier Caraballo, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 194, correspondiente al día 19 de mayo del año 2025. El pasado día 10, Posta Porteña publicó un artículo titulado España, apagón, el fiasco de las renovables, firmado por Fernando del Pino Calvo Sotelo, un ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y que además posee varias titulaciones de universidades extranjeras. Este hombre fue presidente de Ferrovial, una multinacional con intereses económicos en varios sectores, entre ellos el energético, lo que me lleva a no tomar sus opiniones como la verdad absoluta, ya que puede estar influida su opinión por los intereses económicos que defiende. En este caso se refiere al uso de las energías llamadas renovables, la eólica y la solar, hace unos años consideradas la panacea para reducir costos y la contaminación ambiental y que ahora están cuestionadas. A mí me resulta interesante su opinión porque personalmente he asistido a la puesta en marcha y posterior cuestionamiento de dos panaceas que también tenían el mismo fin en relación al medio ambiente, el papel ecológico y los tejidos de lino y de algodón, que al final ni el papel ecológico ni los tejidos de lino y algodón eran tan beneficiosos para el medio ambiente porque consumían cantidades ingentes de agua. Yo lo traigo a consideración porque estos planteos ecológicos, reales o no, han dado pie a fabulosos negocios llevados adelante por empresarios que solo buscan su interés económico y que dieron pie a grandes negociados privados en contra de los intereses de los países. El caso de nuestra UTE es uno de ellos. Dice el artículo: la incompetencia del actual gobierno, se refiere al español, quedó al desnudo hace unos días cuando el país sufrió un apagón total y se sumió en un caos sin precedentes. Afortunadamente ocurrió en un templado día de primavera y no en medio de una helada o de una ola de calor. La población no fue informada y nadie sabía lo que estaba ocurriendo ni cuánto iba a durar. Las luces se extinguieron, los ascensores se apagaron, atrapando a sus ocupantes. Los trenes y metros se detuvieron en mitad del campo o de oscuros túneles. Las gasolineras dejaron de bombear, las comunicaciones se enmudecieron y los medios electrónicos de pago se convirtieron en chatarra inútil. Lo peor de todo es que los enfermos cuya vida depende de ventiladores mecánicos vivieron horas angustiosas. Menos uno murió. Dice hubo muertos. Dice. Continúa del Pino Calvo Sotelo. ¿Qué ocurrió? Para comprenderlo debemos dejar de distraernos con el incidente primario que dio lugar
a la desestabilización del sistema. Una avería, una desconexión, en fin, dice él, cosas menores, que resultan irrelevantes. En efecto, un sistema eléctrico robusto debería haber podido encajarlo con daños limitados en tiempo y alcance. De hecho, la red eléctrica sufre centenares de averías cada año que pasan desapercibidas para el consumidor. El problema es que nuestro sistema electrónico, se refiere al español, ha perdido su robustez y se ha convertido en inestable y frágil por culpa del exceso de energías renovables. Esta es la causa remota del apagón, como enseguida identificó la prensa extranjera. Por lo tanto, la responsabilidad del apagón recae en la incompetencia y fanatismo verde de Sánchez y su ex ministra Rivera, Teresa Rivera, y anteriormente en la política energética seguida desde 2004 por el tándem Zapatero-Rajoy. Zapatero-Rajoy, los líderes del PSOE, Zapatero, y del Partido Popular, Rajoy. Hoy un desproporcionado 54% de la potencia eléctrica instalada en nuestro país corresponde a energía eólica y solar, porcentaje que sigue creciendo por ideología y electoralismo y no por el interés general. Esto implica que nuestro sistema eléctrico descansa sobre fuentes intermitentes y poco fiables, lo que lo ha convertido en un sistema frágil. Siempre se refiere a España. La fragilidad es un concepto difícil de asimilar. Si usted conduce sin cinturón, aumenta su fragilidad, pero puede que durante mucho tiempo no lo note. Sin embargo, si un día tiene un accidente, ir sin cinturón puede causar un daño irreparable, en vez de quedarse en un pequeño susto. Del mismo modo, puede que las renovables tengan mucho peso en el mix de generación y durante mucho tiempo nada ocurra. Pero si se produce un incidente serio, la probabilidad de que se sufra un apagón total aumenta exponencialmente. La ignorante presidenta de las Relaciones Exteriores Europeas, se refiere a Teresa Rivera, que ni dimite ni se disculpa, parece no comprender un concepto tan sencillo, pero claro está, no está en su cargo por su currículum, sino por su afiliación política. Aclaro que esto es una opinión del autor sobre la responsable de las Relaciones Exteriores Europeas, Teresa Rivera Rodríguez, una jurista, profesora universitaria y funcionaria española que se desempeña como vicepresidenta primera y comisaria de competencia de la Comisión Europea desde el 1 de diciembre de 2024. Está situada en las antípodas políticas de Calvo Sotelo. Por eso hay que tenerlo en consideración, pero no tomar las palabras de Calvo Sotelo como definitorias o definitivas. Porque en general se tiende a politizar incluso las opiniones técnicas. Se aprueban o se desvalorizan según el color de quien las manifieste. Continúa el artículo. ¿Por qué aumenta la fragilidad del sistema con las energías renovables? Explicarlo en tres párrafos no es sencillo, pues la física no es intuitiva.
lo cual contribuye a la confusión de la población para alegría de Sánchez. Sánchez es el presidente del gobierno español. Otra vez le tira el puazo. No deja de aprovechar todas las oportunidades y está bien, es el juego político. Lo que pasa es que como todo se politiza, al final nos quedamos sin saber si Calvo Sotelo tiene razón porque es ingeniero o si porque defiende otras ideas políticas, ¿no? Eso pasa acá también. Por eso mismo, yo Así por que- eso mismo que lo traigo. Bueno, pero mire que lo podemos desmenuzar. Sí. Desde que lo Sí, desmenuzamos. por eso. Ahora lo desmenuzamos. Yo lo... No, a yo- veces no dice toda la verdad, pero tampoco dice mentiras. Yo por eso Es lo un traigo. fiflá. Yo por eso lo traigo Un boroboro. a consideración. Biribiri. Se me ocurrió porque el otro día vos planteaste el tema del apagón. Sí, es verdad. Que nosotros nos venimos salvando por un pelo. Lo primero que hay que tener en cuenta, dice Calvo Sotelo, es que la producción y el consumo de electricidad deben estar siempre en equilibrio. Este equilibrio mantiene el ritmo cardíaco del sistema eléctrico constante. Pero cuando producción y demanda se desequilibran, la frecuencia deja de ser constante. Si se genera más electricidad de la que se consume, la frecuencia sube. Si la generación cae por debajo de la demanda, la frecuencia baja. El problema es que a diferencia del corazón, que puede latir a 60 pulsaciones y también a 120, el sistema eléctrico solo tolera pequeñas oscilaciones de frecuencia en un rango de tiempo muy estrecho. Cuando las oscilaciones superan esos umbrales, ni los elementos de producción de la electricidad, una central, ni los de consumo, por ejemplo las neveras domésticas, las heladeras, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Le llaman frigorífico, pueden funcionar correctamente. Así, si se desestabiliza el sistema, se produce una especie de arritmia que puede llegar a causar un paro cardíaco, en este caso el apagón, que es la desconexión en cascada por autoprotección de las fuentes de generación. Para evitarlo, toda buena red eléctrica pone un eficaz sistema doble de autorregulación que recupere la frecuencia, o sea, el pulso normal. Dice, primero, las fuentes de energía que tienen inercia mecánica dotan de estabilidad al sistema ante pequeños incidentes. Es la misma incidencia que hace que un coche o un barco continúen avanzando aunque se haya parado el motor. Pregúntele al mexicano. Que no había cómo pararlo. El tipo arrancó y se dio. Se le apagaron los motores. Igualito. La inercia resiste cambios rápidos en la frecuencia y da tiempo a la operadora a responder a contingencias, y se ha aprovechado para estabilizar las redes eléctricas desde 1882. Segundo, si la fuente de energía es controlable y regulable, el operador podrá aumentar o disminuir a voluntad la producción eléctrica, del mismo modo que subimos o bajamos el volumen de una radio. Las fuentes de energía que lo permiten se denominan regulantes e incluyen la hidráulica, el ciclo combinado, el carbón y el gas. Pues bien, las renovables no son regulantes ni producen energía utilizable. Por tanto, cuanto más peso tengan estas energías en la generación de electricidad, menos armas tendrá el sistema para corregir desequilibrios y mayor es la probabilidad de un apagón general. Continúa, las energías renovables son intermitentes, pues dependen de que sople el viento o luzca el sol, y pueden producir cuando haya poca demanda o dejar de hacerlo cuando haya mucha.
Esta es la contradicción, ¿no? Claro, por eso se caen. En el pico de demanda eléctrica invernal, la fotovoltaica apenas produce, pues hay pocas horas de sol. Mientras que en el pico de demanda veraniego, por los aires acondicionados, la eólica produce menos, pues sopla menos viento. Entonces prevalece la solar. Bueno. Continúa el informe, lo voy a reducir un poco para no cansarlos, pero dice que de hecho la producción eólica y solar varía de minuto en minuto debido a las rachas de viento o a nubes pasajeras, lo que lleva a preguntarnos qué sentido tiene utilizar fuentes volátiles para hacer frente a una demanda de electricidad cuya estabilidad es mucho mayor. No solo es mayor, es más estable, sino que aumenta de año en año el consumo de energía. El problema de la falta de rendimiento de las renovables se ha agravado conforme ha ido aumentando la capacidad instalada, pues las primeras plantas eólicas y fotovoltaicas ocuparon los lugares con mayor viento y radiación solar, mientras las demás han ido ocupando zonas con condiciones técnicamente menos idóneas. La eficiencia del conjunto puede ir a peor si siguen sumando nuevas centrales. Esto es real. Hubo un auge de las fotovoltaicas donde se plantaron los paneles solares. Vos ibas por una carretera en España y así como antes en Uruguay veías cabeza de ganado, lo que veías eran plantaciones de hectáreas, hectáreas y hectáreas de paneles solares. Al final parece que solo lo hicieron negocio, además se subvencionó la instalación y ese fue el gran negocio, porque instaló energía solar todo el mundo, o mucha gente. Hubo empresarios, el caso de Florentino Pérez, que es uno de los grandes inversores de energía renovable aquí en el Uruguay. Y en España también. Sí, en España también, claro. En fin. Alvarito iba a decir algo. Sí, que hay con respecto a esos cortes de energía, hay una serial en Netflix que su actor principal es Robert De Niro, que está muy buena, se la recomiendo, porque es un poco lo que leyó Amodio, y para que vean que ya en Estados Unidos parece que la están esperando, porque ya una serial mostró cómo es, y realmente es una cosa muy, muy crítica, ¿no? A ver, vamos a tratar de desmenuzarlo. Para empezar, el corte de los semáforos provocó cientos de accidentes. Sí. No, de entrada nomás. Personas murieron por el tema Un minuto nomás, el corte. En la película, en la serial. Bueno, pero vamos a la práctica. El otro día en Montevideo la mitad tuvo apagón. Y la locura del centro fue terrible. Hubieron choques, accidentes. No sé si hubieron accidentes mortales, hubieron lastimados o no, pero hubieron accidentes. Porque ya la gente, yo salgo primero, yo segundo, no, yo primero. Era un lío. Y algunos no se enteraban que no había semáforo. Exacto. No, sí, parece que no lo veían. Lo que dice el hombre tiene parte de razón. Ahora, de que sirvan o no sirvan, yo soy un convencido que sirven. El gran problema es que se instalaron en el mundo, incluido Uruguay, incluido España, de una forma estrictamente comercial, para hacer plata. Y yo voy a dar un ejemplo. Yo trabajé muchos años en Antel, de los 17 a los 34. La central de Antel trabajaba con, ¿cuánto era? 48 voltios. ¿Correcto? Trabajaba contra un sistema rectificado. Se entraba a la línea de UTE, de alta, por supuesto, por el gran consumo de la central Pocito. Pero ¿qué era lo que sucedía? Tenía un sistema paralelo de baterías que en el momento que se cortaba la luz, que nos pasó varias veces, estabilizaba perfectamente los 48 voltios con las baterías.
y a los 10 segundos prendían los equipos diésel en forma automática para respaldar las baterías y sacarlas de línea. La persona que hablaba por teléfono no notaba el corte energético, no se caía la llamada Pero se había telefónica, producido. pero se había producido. ¿Qué es lo que pasa acá? Es algo muy similar. No arman con sistema de respaldo de baterías. Entonces los molinos de viento, para hacerlo groseramente, cuando bajan la velocidad, porque viene un remanso, dejan de generar energía. Por lo tanto, dejan de cargar en las líneas de lo que sería la empresa de luz allá, lo que sería UTE acá, la energía. Y automáticamente lo que él hablaba de la energía cinética que se generaba, porque la energía pasa por la puerta de tu casa, pasa por acá. Vos tomás lo que necesitas. Lo que no necesitas lo dejas pasar. Y si yo lo dejo pasar, eso va a pasar por todos lados y va a dar toda la vuelta. El Uruguay está diseñado como si fuera un anillo. Entonces, por ejemplo, la subestación que yo tengo cruzando la calle se rompe. Y entonces yo dejo de tener luz. Pero la UTE perfectamente, cuando restablece, me puede dar luz del lado de la calle Gaboto. Porque se rompió cruzando Magallanes. Capaz que 2 o 3 casas o una cuadra de Magallanes no va a recibir luz. Pero va a ser cortito el lío. Va a poder realimentarme por otro lado porque funciona como un anillo. Eso pasa con las localidades chicas, grandes, medianas o barrios de Montevideo. Pierden la energía de un lado y se la recomponen del otro. Eso es lo que hacen los ingenieros de UTE, que son brillantes, ¿no? Pero vos tenés que tener todo estabilizado, porque si de golpe te doy una de sus fuentes energéticas, te la saco, porque no hay más luz, o no hay sol, o no hay tanto viento, la energía empieza a faltar, porque yo le tomo de más y no me deja soltar, y el que viene no tiene 220. Vieron que la energía tampoco es 220, 220, 224, puede llegar a 230, porque la tratan de regular, que era lo que decían ahí. O sea, eso es cierto. Ahora, instalaron molinos de viento los muchachos de los Florentino Pérez, ¿no? Los Paco Casal, los Mujica, en el Uruguay. Ahora, ¿vos te pensás que lo usan estabilizadamente? No. Y en los contratos, los pícaros ponen que van a dar lo que puedan, que le vas a tener que comprar todo lo que le mandes. Entonces, los tipos que hacen, no te mandan estabilizado siempre 220 y una carga de tantos megavatios. No, ellos te tiran para adentro, y porque va pasando por ese contador que va contando que salió algo y después me lo vas a pagar. Ese es el gran lío que hay. Ahora, sacarlas no. La UTE, los técnicos, y el otro día lo vi cuando fui a acompañar acá a nuestro compañero de programa, don Álvaro Alfonso, en los accesos de Montevideo, que tuvo un incidente de tránsito, y nos tuvimos que quedar parados y le dije, mira, la Central Valle la tienen prendida. La Central Valle hace ya años que no se usa. Pero vos la ves que sale el vaporcito de las calderas. Porque ella está latente esperando de que se produzca un lío de esto. Se produce un lío de esto, tenés que prender la Central Valle a full oil, a quemar full oil, que es carísimo, que es altamente contaminante, pero te va a nivelar. Te va a dar lo que te dejan de dar en la otra punta de la República. Ese es el negocio. En España salieron, creo que en las últimas 24 o 48 horas, un artículo en donde se decía de que en España hace 2 meses atrás habían estado estudiando la posibilidad de poner baterías, porque ya se venían venir la cagada. Porque los ingenieros no son tontos. Esto no es de golpe. Ay, no se pasó nada. Este hombre lo dice más adelante. Esto es muy simple. Que ya estaba... Había pestañeado varias veces ya. Y cada vez que pestanea, hubieron 3 o 4 localidades chicas de España que ni se enteraron que hubo apagón. ¿Saben por qué? Porque los señores están conectados a la red eléctrica de energía que provee allá, no sé cómo se llama la empresa, en esa localidad, pero aparte tienen generadores. En el momento que venía el corte arrancaban los generadores automáticos porque tenían baterías, que es lo primero que te da la paridad. Después se prenden los cosas. Los tipos ni se enteraron. Porque dice que es normal allá que cuando vienen los inviernos, no sé en qué localidad específica es, y en las alturas, se le corten las líneas. Entonces, ellos esperan el corte de luz y para no tenerlo, ya tienen la previsión. ¿Qué pasa? El resto de España, para prever todo eso, con las renovables, va a tener que gastar millones. Ahora, ¿son menos contaminantes? Por supuesto. Las eólicas tienen algo de contaminación de ruido, depende de dónde lo ubiques, porque los molinitos cuando entran a girar los negros meten algún ruidito, las aspas, ¿no? La fotovoltaica no tiene falla ninguna, el problema es la cantidad de energía que genera, que no es mucha tampoco. Además habla de, aquí nosotros no nos enteramos, dice que hace 3 meses hubo un apagón similar
en Chile, donde el 80% de la energía proviene de las renovables. El problema es que la nuestra está ahí, ¿eh? Nosotros estamos En el- altísimos. Somos los mejores de Latinoamérica. O sea, si querés decirle mejores en meterle más renovable. Porque como la pagamos, aunque no la consumamos, ¿sabés qué tiene que hacer el gobierno? Usarla. Usarla. Vendérsela a Brasil, vendérsela a Argentina. Capaz que lo que le estamos vendiendo es la hidroeléctrica. ¿Está bien? O la que sea. Vos la tirás para afuera. Según UTE, paga mucho más por el precio de compra Claro. que el precio de venta. Vende a pérdida. Pero el problema es que se firmaron contratos con un precio fijo. En el momento que lo firma Mujica, que fue a la cancha del Real Madrid y se sacó foto Sí, con sí, el Paco sí. Casal, el otro día la pasaron las fotos esas Sí, sí, por sí. las redes, que da vergüenza. Vergüenza. ¿Tá? Porque eso sí que da vergüenza. Y las pagamos precio fijo. Cuando se sabía que toda la tecnología del mundo, cuando avanza, se abarata. Es lo que está pasando. Entonces, no sé la cifra exacta cuánto se paga el megavatio, pero se paga carísimo. Es el mejor negocio de la vida. Cuando acá le desconectaron lo de unas de Florentino Pérez, que les hizo juicio al Uruguay ahora, porque tiene un montón conectadas y algunas en Colonia le dijeron, no te la vamos a tomar. Todavía se pusieron estrecho los gobiernos del frente con los usuarios comunes. Vos en tu casa, si tenés un techito, podés poner fotovoltaica. Pero te compran hasta lo que vos consumas. Ni un kilowatt más. Entonces, pero pará, porque eso es injusto. Déjame producir en un campito. Vos cuando fuiste alcalde allá a Aguas Corrientes, tenías algún terrenito capaz que podías generar energía y venderle a UTE y ganar plata para la alcaldía. No lo podías hacer porque ellos solo te van a comprar hasta lo que vos consumas. Consumís 100 kilowatts, te compro 100 kilowatts. Produciste 500, perdiste 400. O sea, siempre se favorece al grande. Al grande Claro. le hacen, no iba a decir una ordinaria, es ordinaria, No, ¿viste? no, Esa no es diga, una no buena diga. la mía de pata no era precisamente lo que iba a decir. Pero que uno se termina indignando. Ya. ¿Entendés? Tengo mensajes varios. Vamos a escucharlo porque nos vamos a ir de tema. Cuando Bueno. nos vamos de tema, así vamos entrando a otros líos. Acá dice, buenas noches. Y ahora con la fibra óptica hay un corte de luz en mi casa y me quedo sin teléfono porque la fibra tiene un codificador que funciona con fuente de alimentación, de conectarse a la línea eléctrica. Sin más, saludos Roberto. Cosa que es cierta, pero le pueden reclamar a Antel, porque yo lo he visto que lo han hecho y he aconsejado a varios y funciona, que le ponen como si se podría decir, un backup, o sea, una batería de respaldo, que la puede poner para su propio enchufe, que es muy chiquita, no tiene que ser mucho porque no tiene consumo, y ese codificador lo conectas a esa batería y si hay corte seguís hablando. Le digo porque es así. No te lo está dando Antel. En algunos casos han reclamado y se lo han dado. Han argumentado de la necesidad. Y bueno. Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo, Horacio, ya que estás más en el tema telefónico, ¿qué no podés decir ahora que han desconectado los teléfonos de la línea de cable de cobre que eran una garantía por más que costaran caro a comparación con la fibra y un apagón ya no tenemos forma de comunicarnos? Bueno, te aclaré lo del apagón, que vos el enchufe ese le tendrías que poner una batería de respaldo que las venden, creo que están en el entorno de los $35. Te van a durar 3 años, las baterías después quedan hechas pomada, no sirven para nada, pero lo enchufás ahí, el codificador, y el teléfono va a funcionar. Con respecto al cobre, y bueno, la fibra óptica es muy superior, conceptualmente es muy superior. Las comunicaciones funcionan distinto, los pichis no la roban, porque todavía no aprendieron que la fibra, que es un vidrio, no se vende, pero siguen rompiendo por bruto que son. Antes al cobre le daban de punta, ¿no? Son las nuevas tecnologías. Yo no me opongo a la fibra óptica, al revés, creo que ha sido un avance importantísimo. Tenemos más mensajes. Florentino Pérez está en el Curro de los Molinos, de UTE, abrazo. Eso mismo pasa acá, ejemplo Aratirí. Están usando tierras productivas para poner placas solares, las plantaciones de olivos principalmente. También lo dice. Los Calvos Sotelo en España son una familia muy vinculada al Opus Dei. Bueno. Después dice el 608, no salió el mensaje. Noemí nos felicita por el programa.
Acá el 297 nos habla que mañana compraría el libro y ya que toca el tema lo podemos mencionar. Seguimos vendiendo el libro Más secretos del PSU. Sale 750 pesos al pie del televisor o del celular donde están viendo el programa. Ustedes van a ver la cuenta que está a nombre de don Héctor Amodio Pérez. Hacen la transferencia y al celular 097-465-465 nos mandan el comprobante. Lo pueden retirar y coordinan conmigo para retirarlos o que nosotros se lo enviemos por DAC. Son las dos opciones. Igual le vamos a dar una noticia. Como nos están colaborando, necesitamos que nos colaboren más comprando libros más secretos del PSU. Igual hoy yo ya les doy, como adelanto, que aquellos que quieran bajar libros de Álvaro Alfonso en forma gratuita, hay dos y muy importantes, lo pueden bajar en bajalibros.com. Repito, bajalibros.com. Esto pertenece a Infobae. Hay 4, cuando entran a la página bajalibros.com. Infobae de Argentina. Infobae de Argentina, sí. En autor, título, palabra clave, que es un buscador que tienen ellos, ponen Álvaro Alfonso. Sí, bien. Baja libro, baja con mayúscula. No, es lo mismo, lo pone con mayúscula, ¿Ah, sí? minúscula, pero con B larga, eso sí, bueno. por la duda, No, si no venía por eso, aclaro. No existe No. B larga. A mí sí, porque era la época de la escuela bueno, no, mía, pero- era B larga, B corta Bueno. era la del burro. No, Que viste la de burro porque es escribía mal. B y V, no Bien, hay. yo estoy de acuerdo, bueno. pero háganmela fácil. Bueno. Ahora háganmela fácil. Bajalibros.com, ponen la palabra Álvaro Alfonso y van a aparecer varios Alfonso o varios Álvaro, pero van a aparecer 4 libros de Álvaro Alfonso. Va a aparecer El golpe de todos, Uruguay 1973, que es de julio del 24, en forma gratuita. Solo se tienen que registrar, que lo hacen con el Gmail, y lo van a bajar en la computadora en forma gratuita. El golpe de todos, Uruguay 1973. Y el libro Computadora. El libro que estuvimos vendiendo hasta hace unos meses, antes de este último que está saliendo, también lo pueden bajar en forma gratuita. Lo estoy diciendo porque eso hay porque muchos- se agotó el libro. Entonces, se agotó el libro y bueno, sacamos la versión gratuita a todos. Ujú. ¿Tá? Después ustedes van a encontrar 2 libros que los pueden comprar que están agotados, que es La intriga de los derechos humanos, que cuesta $12.99. Lo pueden comprar. Esto se compra a través de internet, ¿no? Ahí sí. siguen los pasos, con tarjeta de crédito lo hacen. Y Operación Verdad, del año 22. La intriga de los derechos humanos es de noviembre del 23 y de junio del 22 es Operación Verdad a $11.99. Lo pueden comprar. Eso igual nos va a dejar regalías al escritor, a Álvaro Alfonso le deja, Sí. no las mismas, pero por lo menos está No, sacando libros a la calle. La diferencia de tiempo también. porque Exacto. Es ahora. ¿Es ahora Es- o ahora? Sí, Estamos claro. en juntar plata. Ustedes dirán, Lampariello vive mangueando. No, nosotros vivimos vendiendo libros para poder hacer esto. Yo sé, Para igual el tengo que para agradecer que hacer hay el mucha gente que ha documental. colaborado. Sí. Y Por mucho, encima de y los libros, mucho, y y mucho. mucho. Alguna gente que no tiene un solo peso ha dejado Sí, dinero. sí. Eso, Esos son los que más valoro a veces. sí, claro. 100 pesitos, 200 pesitos. Así. Cuando vos mirás y decís, este Lo hombre mismo no me tiene pasó nada. con el centro de salud. ¿Vio? Los que tenían no ponían y los que no tenían ponían. ¿Vio? ¿Eh? ¿Vio? Bueno. Que Así pague que- más el que tiene más y pague menos el que tiene Así menos. que todo quieren un verso. libros de Álvaro Alfonso, 2 libros gratis, incluido está el de computadora, bajalibros.com y tienen 2 más para comprar si quieren. Sí. Y Cuando hablando- compren ahí nos avisan, porque Alvarito tiene que ir a hablar con la editora. Son Editorial Planeta. Los Editor- dos esos libros. 2 lo subieron a Editorial Planeta, por eso le puso plata, precio digo, perdón, no plata. Ujú. Y ahí le tienen que pagar a Alvarito cada vez que se venda. ¿Qué quiere decir? Hablando de negocio, Sí. después de este caso corruptivo de la venta de esa estancia, para que los televidentes puedan entender esto, ¿qué significan las chacras del MLN? Este libro que yo tengo acá, Los dos demonios, Sí.
Salió en el año 2012. Planeta cumplía 20 años en el Uruguay. Hizo una fiesta por los 20 años. Muy buena la fiesta, ¿no? Había muchas personalidades allí. Y fue eligiendo un libro por año, destacando un libro por año. Y en el 2012, justo cuando cumplía los 20, fue este libro, Los dos demonios. Y le decía lo de las chakras. En la página 60 del libro, yo voy a leer la chakra de Mujica, lo que significa, y otros chakras más. Ustedes van a ver algunas imágenes ahí de todas las chakras del MLN, etcétera, etcétera. Nosotros accedimos a un pormenorizado relevamiento, obteniendo fotografías, planos y dibujos en papel de la época, entre ellas del establecimiento del presidente Mujica en aquel momento, ¿no? En realidad, este relevamiento fue hecho en el año 1985 hasta el 87, 88, 89 por las Fuerzas Armadas con el aval del gobierno. Sí, sí. Porque en aquella época todavía se pensaban que estos mozos podían tomar otra vez las armas. Bueno, no está de mal decir que chorear. Sí, claro. Pero bueno. Y entonces le quiero leer por qué hicieron esto. Cada vez que los tupamaros emitían un comunicado público o un pronunciamiento a través de declaraciones de algunos de sus dirigentes en el que atacaban al gobierno, los partidos políticos o las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad, efectuaban un pormenorizado relevamiento para detectar qué miembros del Comité Central de la organización estaban en el país y cuáles habían viajado al exterior. Asimismo, daban cuenta de qué miembros de la dirección tupamara habían participado en hechos de sangre de los años 70. El entonces ministro, Hugo Medina, recibía los partes. Ahora, ¿por qué la obsesión por las chakras? Miren esto. Los militares, y aún hoy, ¿no? Han pasado 13 años de que apareció este libro. El llamado Plan Collar, diseñado en los años 70 por los tupamaros, nunca fue desarticulado y temían que grupos de combate integrados por 4 o 5 hombres realizaran incursiones nocturnas. Existía un antecedente que había dejado policías muertos, como la toma de la comisaría de Soca en el año 1972, y luego, sin ser detectados, volvieran a sus refugios naturales o circunstanciales en montes, playas, baldíos, rancheríos, chacras, villas, pueblos y ciudades dormitorio como la ciudad de Las Piedras. Durante el apogeo de la guerrilla, los tupamaros habían fijado el Plan Collar en un radio de 70 kilómetros alrededor de Montevideo porque entendían que el 60% de la población sería afín al MLN. Lo que les pido es que ustedes piensen supuestamente con la cabeza en aquella época y no ahora, ¿no? ¿Por qué este tipo de relevamientos y todas las cosas que entendían que podían pasar? Por ejemplo, una de las chacras era la número 1, era la de José Mujica. Una de las carpetas con el rótulo de Chacra 1 termina con las siguientes conclusiones. El objetivo, se refiere a José Mujica, vive en una chacra de Camino Colorado y Camino Gil. Su concubina, Lucía Topolanqui, el objetivo y su concubina trabajan en la tierra con otros NN, por lo menos, que no pudo ser identificado. Posee binoculares de gran tamaño que utiliza para detectar elementos ajenos. Ayudado por otros chacareros, mantendría controlada la zona de cualquier extraño, siendo alertado tempranamente. Por actitudes detectadas podría portar armas. Presuntamente la vigilancia efectuada por los servicios de seguridad fue detectada. En uno de los anexos se estableció cómo llegar desde el centro de Montevideo hasta la chacra de Mujica, la línea de ómnibus que circulaba por la zona y remata, ocupada por integrantes del MLN, detectada mediante seguimiento a Mujica Cordano. En la primaveral democracia uruguaya, Mujica y los cabecillas tupamaros eran seguidos por los servicios de seguridad del Estado. Efectivamente, Mujica, al igual que Zabalza, tenían un arma
que guardaba en un portafolio y cuando ejercía el cargo de diputado aducía que el revólver era una defensa para llegar a su establecimiento, muchas veces en altas horas debido a su labor legislativa. Se lo puedo decir, una vez le hice una nota y empezamos a hablar y agarró el portafolio que tenía y sacó el coso, mostró. Bueno, hay testigos, ¿no? Al lado mío había alguien más. Los legisladores tienen autorizado el porte de arma automática. Sí, sí, pero digo, tenía. Sí, tenía. Los informes de inteligencia sobre el relevamiento de las chacras Tupamara se amontonaban en la mesa de las agencias de seguridad. La Armada Nacional informaba sobre la compra de un establecimiento sobre el arroyo Yaguareté Grande y el río Uruguay en el departamento de Río Negro. Un primer parte de octubre del 86 destacó que no se realizaban reuniones. En cambio, otro memorando del 26 de febrero del 87 sostenía que se hacían campamentos y reuniones. En otros informes se menciona los padrones de los establecimientos, el costo de los mismos, la cantidad de hectáreas, los moradores, las conversaciones que se escuchaban, al tiempo que permanecían en el lugar los eventuales tupamaros que habitaban el inmueble. A título de ejemplo, se informó que en la localidad de Las Brujas, Canelones, estamos a unos 35 kilómetros, se observó a personas utilizando radio walkie-talkie y a una de ellas con un arma que por la descripción podría tratarse de una pistola Walther. Se citó un establecimiento rural en las inmediaciones de Sausa donde concurrían elementos de conocida militancia izquierdista y revela que se escucharon conversaciones de los concurrentes. Ojo con el refugio, la gente chusma y ellos escuchan. No saben los milicos la que le espera si van a la chacra. Un documento 02486 del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, de fecha 15 de febrero del 86, sostuvo: se ha tomado conocimiento que determinadas personas del MLN vinculadas al SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, han recibido dinero de esta organización a fin de comprar granjas en las afueras de Montevideo. En uno de los partes perteneciente al ejército se aduce que el histórico líder del MLN, Raúl Sendic, en octubre del 87 adquirió un establecimiento en San Jacinto Canelones sobre Ruta 7, otra chácara ubicada en la intersección de las rutas 8 y 11, donde se dice concurría frecuentemente y durante la temporada estival se congregaban jóvenes que llegaban por diversos medios, en auto, ómnibus y hasta haciendo dedo, y pasaban allí el fin de semana. En la chacra el parte señala que se colocaron carteles terminantemente prohibido pasar. Este departamento ha tomado conocimiento de que el consejero comercial de Cuba en nuestro país, René Alfonso Blanco, habría aportado la suma de $20.000 a una granja colectiva del MLN, expresó otra comunicación. Un informe de inteligencia policial, cuya referencia era relación de las chacras propiedad de elementos sediciosos, detectó 28 establecimientos, aunque otros informes de las otras agencias mencionan la posibilidad que la cifra llegara a 40. El documento con los 28 es el que ustedes vieron. Otro memorando, del 18 de abril del 88, sostiene que las chacras ocupan la zona general que limita el departamento de Montevideo, no dentro de Montevideo, sino en San José y Canelones. En las rutas que más se encuentran son Ruta 1, Ruta 36, Ruta 48, Ruta 66 y Ruta 67. Revela que en su mayoría se encuentran sobre las rutas secundarias, pero terminando en cuenta que se tiene un rápido desplazamiento hacia las rutas 1 y 5, ambas nacionales. Asimismo, dice que la mayoría de las chacras tienen relación entre sí. Se extrae de un documento de otra agencia en la cual aclaran la relación entre integrantes de unas chacras que concurren a otras. Ejemplo, se visitaban de la chacra 11 con la chacra 12, que ustedes vieron el número en pantalla. También existe información que algunas chacras se encuentran relacionadas con antiguos MLN y hasta menciona a uno de los responsables de la columna militar del Plan Collar. Establece que algunas de las chacras se encuentran desocupadas y solo se ha podido apreciar en algún momento la presencia de alguno de los integrantes del MLN. De la misma manera, se pudo ver la no utilización del campo para su finalidad, pero sí se han podido ver algunos arreglos importantes y costosos en los cascos de las chacras, como ser tanques de agua
y otras construcciones. El informe sostiene que algunas chacras se encuentran ubicadas al finalizar el camino. Esto motiva que para su control es necesario dirigirse directamente a ella, ya que no existe otro camino de acceso a la misma. Y refiere los establecimientos de acuerdo a la ubicación A, la chacra 3 y 4, 200 metros, una de la otra, la B, 5 y 6 también se encuentran a poca distancia, y la C, la 14 y la 15 se encuentran frente por frente. La D, la 11 es un conjunto de 3 chacras. El informe concluye que en el futuro se realizará un reconocimiento y observación de la ruta 6 y 33, camino del Andaluz y Toledo Chico, presumiéndose que también existe un número importante de predios. Otro memorando del departamento de la policía detectó a 28 personas relacionadas con los establecimientos. Menciona, entre otros, al fundador de la organización, el ingeniero Jorge Manera Lluveras, y al cura que integró la Comisión para la Paz, Jorge Luis Osorio, además de maestros, abogados y gremialistas. El control estatal sobre los tupamaros, como pueden ver, era muy, muy amplio. ¿Qué va a agregar algo más de eso? Con fotito, con todo, como están pasando las chacritas. Sí, y hay un montón de fotos más que hablan de ese tema. Un poco para que la ciudadanía entienda que esas chacras no fueron compradas como Mujica y Lucía Topolán, que dijeron que cuando estaban en la universidad ponían 5 pesitos adentro de un tarrito y así se compraron esa chacra. Sería bueno que el MPP explicara el tema de las chacras y si hoy mantiene las mismas chacras. ¿Tú qué querés que te diga? La verdad, estoy maravillado. ¿Amodio quiere decir algo de eso? No. Yo le estaba recordando hoy a Álvaro Ajá. un incidente cuando el primer secuestro de Pereira Reverbel, en octubre del año 1968. Sí. Nosotros estábamos alojados en un local que lo llamábamos Marquetalia, que en diagonal está a poca distancia, algo más de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, estaba situado, de lo que es el Quincho de Varela. Uh-huh. Quincho de Varela está muy cercano a la chacra donde vive el Pepe. Entonces, nosotros evacuamos Marquetalia, el Ejecutivo dio orden de evacuar Marquetalia porque los milicos, como les llamábamos, estaban en la zona. Y en ese momento teníamos secuestrado a Pereira Reverbel y yo, es una sospecha que tengo, pienso que estaba en lo que hoy es el Quincho de Varela. Y por las dudas de que lo encontraran y allanaran o se movilizaran en la zona, nosotros evacuamos Marquetalia preventivamente. Esa fue la orden que se dio. Yo recuerdo que con Marenales montamos guardia una noche entera a los fondos de Marquetalia para ver si había movimientos extraños, lo que no se produjo, y se abandonó la vigilancia y volvimos a Marquetalia poco tiempo después. El MLN siempre ha dicho que Pereira Reverbel estuvo secuestrado en un local en Santiago Vázquez, cerca del Santa Lucía. Yo pienso que que Santiago Vázquez estaba demasiado lejos de Marquetalia como para que fuera peligroso que allanaran el local donde estaba Pereira Reverbel y se movilizaran por la zona, porque la distancia es muy superior. En cambio, nosotros del local del Quincho Varela estábamos, ya digo, andando en diagonal, atravesando el campo, podríamos tardar 20 minutos, media hora como mucho. Porque además, entre medio, teníamos de punto de referencia la antena de transmisión de Radio Carve, Claro. que era el punto de referencia.
Entonces Así yo, que anduviste por esos pagos. sí, claro, estuve. Sí, ¿Quién sí. te viera de los primeros que llegaba al Quincho Varela, no? No te tomaste una copita, no No, festejaste no, nada. no, yo nunca fui al Quincho Ah, ¿no? Varela. No, no, ni antes ni después, ni ahora, nunca, nunca. Pero lo doy como referencia porque esa zona de influencia del MLN fue real. Todo lo que fue Paja Blanca, Camino Tonkinson. Cuando vos leías eso, yo le recordaba el Plan Collar, que al final nunca lo dimos a conocer aquí, pero el Plan Collar dice eso. El cinturón de 70 kilómetros alrededor de Montevideo, para que los clandestinos pudieran convivir con los legales sin comprometerlos. O sea, se podía hacer una vida mucho más abierta, mucho más... Fundamentalmente para la gente que era del interior, para los peludos, para los cañeros, que en Montevideo no pasaban desapercibidos. En cambio, en el Plan Collar sí, y además se podían desempeñar en algunas tareas de tipo rural, ¿no? En cambio nosotros, que éramos montevideanos, nos movíamos en Montevideo con soltura, con tranquilidad, digamos. Dos cosas, Amodio. Ya que estamos con la energía, Ulises Pereira Revolver era presidente de UTE. Era amigo personal de Pacheco Areco. La primera vez que lo secuestraron, lo tuvieron pocos días. Lo liberaron. Posteriormente, en la segunda, estuvo más de un año. Y estaba en la cárcel del pueblo. Sí, porque las condiciones del MLN eran diferentes. Sendí se enojó muchísimo cuando la liberación de Pereira Revolver, porque no fue consultado. Fue una de las causas por las cuales en el mismo año 1968, poco después de la liberación de Pereira Revolver, se produjo en Marquetalia precisamente lo que se llamó el Simposio de Octubre, para tratar la renuncia al Comité Ejecutivo de Raúl Sendí y la renuncia al MLN de Alicia Rey Morales, por distintas causas, pero los dos tenían quejas sobre el funcionamiento del Comité Ejecutivo en ese momento, que Raúl Sendí también integraba, pero se quejaba de que no había sido consultado para la liberación de Ulises Pereira Revolver. Lo que pasa es que tanto Fernández Huidobro como Marenales conocían la situación donde estaba secuestrado Pereira Revolver y no iban a viajar hasta Paysandú o a Bella Unión para consultarlo al bebé de qué hacían, porque el peligro era inminente. Bueno, Estas son de las anécdotas. De las anécdotas del ¿se acordó de MLN. algo? Claro, no, que está en el libro, que es el interrogatorio que se le hizo a Ulises Pereira Revolver en la cárcel del pueblo. Segundo secuestro. Segundo secuestro, que en realidad no tiene desperdicio. Y ahora que murió Rockefeller, precisamente Pereira Revolver habla de Rockefeller en el interrogatorio y podríamos mencionar que Pereira Revolver decía que le dijo en el interrogatorio que Pacheco Areco le daba clase de política a los tupamaros, ¿no? Y quiero mencionar esto de Rockefeller para que vean la incidencia de la plata en el Uruguay, la que viene de afuera, ¿no? Cuando vino Rockefeller, Sí. una gran manifestación, quema de cubiertas, quema de autos. Y entonces Pereira Revolver dice, hicieron cualquier desbarajuste, no había autoridad. Ustedes saben cómo es la prensa de Pamentera, esto dice Pereira Revolver. Las noticias que se publicaban en el extranjero mostraban el caos, el desastre.
En ese momento negociábamos otra refinanciación con Estados Unidos. Estábamos en el peor momento. Un día llamó nuestro embajador allá, Felipe Iriar, un hombre serio de carrera, que no exagera, que sabe lo que hace. He leído muchas comunicaciones de los embajadores muy destacados que ha tenido Uruguay desde la década de 40 hasta nuestras fechas, y este hombre era de alto vuelo, ¿no? ¿Sabe, Amodio, que cuando secuestraron el primer secuestro de Pereira Rebelbel, él escribió un parte de Estados Unidos aduciendo que ya la banca le estaba preguntando a ver quiénes eran ustedes, a ver qué estaban haciendo, ¿no? Qué locura había acá. Y entonces Pereira Rebelbel dice, y le dijo a Pacheco, o pone orden o decreta medidas de seguridad, o no hay refinanciación de la deuda. Es decir, que si la ley 18.596 dice que la dictadura empezó en el 68, es culpa del amigo de Mujica, el señor Nelson Rockefeller, que obligó a Pacheco Areco a aplicarla, porque si no, no había plata para Uruguay. Del Pepe no fue que lo saludó a Rockefeller. Y seguro, claro, por eso le digo. Le daban la mano, sacarían fotos y todo, claro, ¿no? por eso. Esas son las ironías de la Del historia, destino, ¿no? No, la ironía peor era, lo secuestraron los de Florida y lo enterraron los de Florida. Sí, y bueno, ¿te gusta esa otra ironía? ¿O no? ¿Es verdad o no es verdad? Exactamente. Esa también es otra ironía. Sí, mire que otras cosas lo que manotearon dijo. Otra cosa dijo Pérez Revolver. No era la opinión personal de él. Era lo que decían los gringos. Era lo que exigían los banqueros para arreglar. ¿Cómo iban a refinanciar con un país que iba a la catástrofe? Hay que entenderlos. Ellos cuidan su plata y hacen bien. Y sí, claro. ¿Y qué iba a hacer Pacheco? ¿Se iba a hacer el valiente para que nos acogotaran y no pudiéramos importar nada? Tuvo que aceptar el decreto de medida de seguridad. Yo no critico, yo hubiera hecho lo mismo. El país se tranquilizó y vino la refinanciación. Tuvimos un respiro y con la congelación de la inflación bajó a la mitad. El país salió ganando. El otro episodio parecido fue cuando la visita de Nelson Rockefeller, un caballero inteligente y que conoce bien América Latina. No es lo que dicen los diarios de izquierda. Fue el primero que alertó sobre los militares. Bueno, había hecho una gira llena de problemas. En unos países no lo recibieron, en otros no pudo bajar del avión. Y en el Uruguay necesitamos que llevara una buena impresión. ¿Y qué pasó? Estuvo 2 días y creo que hubo más de 300 atentados, bombas e incendios. Esto pasó en Uruguay en el año 68, ¿no? Y eso que se suspendieron las clases porque había gripe. Si no, ¿quién sabe qué hacen los estudiantes? Se lo llevó a Punta del Este, pero ¿ustedes creen que no se dio cuenta de lo que pasaba? Un hombre sagaz, político, avesado y muy informado por un ejército de hombres que lo acompañaban. Le dijo a Pacheco, o pone orden en este país, o sujeta a los izquierdistas o la va a pasar mal. Los inversionistas no van a venir, los préstamos no van a venir, no habrá más prórroga para el vencimiento. Reconoció sí que la política del presidente daba resultado, que la imagen de Uruguay ya era otra y la inflación nomás se había reducido una barbaridad, pero insistió en la estabilidad política, en la paz social. Usted gana fama de ponerse los pantalones, dijo. No sea cosa que crean que ahora se lo sacaron. Era medio chistoso. Pacheco se agarró flor de rabia, dice Pereira Revolver con ese comentario, ¿no? Todos aquellos líos, atentados, gritería contra Rockefeller eran una estupidez de niños malcriados, prejuicio para el país. Le digo que así las izquierdas no van a avanzar nunca. Después sigue, ¿no? Y dice, también estaban ustedes que en ese año 1969 estuvieron bravos. Apenas se fue Rockefeller, aplicó las medidas de seguridad y las aplicó en serio. Se metieron presos a muchos, se cerraron diarios, se puso serio el Poder Ejecutivo. A los pocos días había una calma chicha. Bueno, lo que pasa que... pasa que ustedes querían romper los huevos. Pero lógico. Claro, y si venían los brasileños, nos invadían, festejaban. Exactamente. Hay veces pero que lógico, que yo era chiquito en eso. La situación cuanto peor, considerábamos que era mejor para el MLN. Claro, sí. Porque siempre se pensó que cuanto mayor fuera la crisis, más posibilidades tenía el MLN
de crecer en Eso porque en la sabían población. que no tenían apoyo total de la población. Decían en los Se discursos buscaba. que nos apoyan todo, pero no los apoyaban. Se todo. buscaba. Se buscaba. Una buena para Pacheco, porque ver. ahí acá pasó otra cosa que también fue advertida por el embajador Iriar, cuando, se acuerda perfectamente esto del Banco Transatlántico, ¿no? Que en el año 1965 lo chorrearon de punta a punta. Y Pereira Bebel le dice a quien lo interrogaba, y otra fue cuando los acreedores del Banco Transatlántico lo quisieron reflotar. Vino un señor, un tal Mr. Drott, que los representaba y se convenció a los del Banco Central para formar una sociedad que se haría cargo a través del banco y sus colaterales. La de siempre, ¿no? Sí. Si Pacheco no interviene, el asunto sale y se arma flor de lío. Ahí intervino, paró, dijo, no, si no... Si ya está fundido, está fundido. Está digo, fundido. no. Pero fue una cosa muy importante en Estados Unidos, el quiebre del Banco Transatlántico en aquella época, ¿no? En 1965. Está bien. Yo tengo varios mensajes. Yo quiero jugar un rato al fútbol después. Pero espere, antes del fútbol, sí, cosas no. más importantes que el fútbol. No, Yo voy a estar con ustedes. no tiene nada que ver con el fútbol. No es con el fútbol. Yo sé lo que vamos a hablar. Y está bien, pero espérelo. Acá me manda el 762 un comprobante de que nos acaban de comprar un libro que van a pasar a buscarlo, de lo cual le agradecemos infinitamente. Después el 683 dice un fuerte abrazo y estos frentistas y tupas de ahora no le atan los cordones a Don Amodio. Un hombre muy inteligente y no aprovechado por estos políticos de cuarta que tenemos. Tiene un hincha ahí. Me perdí, muchacho, la primera parte. Ya los recomendé al pueblo en el Facebook. Muy bien. En el Facebook, está bien. Muy buen programa con la historia real. Y prendían fuego los ómnibus también, dice acá. Sí. Lo cual es verdad, ¿no? Vamos a ser objetivos. Pero un poquito que tengo que seguir viendo y hoy estoy con el mouse a la miseria. ¿Dónde queda el Batallón Florida? Dice, me sacan de la duda, ¿dónde queda el Batallón Florida? Ahora está donde... No queda en ningún lado. No. No, claro, el de la época hay viviendas, era en el buceo. Seguro, claro. Atrás del cementerio En central. la calle Perdón, el cementerio del Rizal. buceo. Rizal, creo que está. Exacto. Ahora no sé dónde está. ¿Qué nos dicen de los... ¿No está donde el viejo Blandengue? No, ahí están los blandengues. ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Qué nos dicen de los pelotudos metidos en una boca de pasta base en Bella Unión? La noticia es de hoy. Dice. Los peludos, sí, ahora se la cuento. Esa era la otra que íbamos a traer que está divina. Amigo, estoy mirando el programa y de acuerdo a lo que lee Álvaro, les comento, fui parte en 1989, se fundó el MPP, fui parte. Y un actual alcalde me invitó a ir a una chacra a hacer prácticas de tiro. Él andaba armado sin porte conste. Yo no fui, no precisaba hacer eso. Lo dice el 040. Parece que querían entrenarse. Sin porte de arma. Tenemos acá un tema que yo quería tratar antes del tema de los peludos. No, vamos a tratar el de los peludos primero y este lo vamos a dejar para después. Ya me gustó. Lo del hombre. Sindicato de Cañeros. Título. Sindicato de Cañeros de Artigas denuncia que hay camionetas cargadas de compañeros trabajando por pasta base. ¿Qué tal, co? ¿No? En la histórica UTA, le aclaro que UTA no se lleva bien la UTA con el PIT-CNT, ¿no? No sé si antes se llevaba bien o no. La época Sendí, capaz que sí, pero creo que no tampoco. también. Pero de momento no se lleva. El Partido Comunista nunca los pudo domar. No los pudo domar a los peludos, ¿no? Sí, La histórica UTA planteó ante el Parlamento que hoy existe una impresionante explotación en la zona norte del país y de camionetas que recorren bocas por trabajadores para la zafra. O sea, es un disparate. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realiza por estas horas una serie de inspecciones en la zona azucarera de Artigas. Por seguro, la encajaron esta denuncia y el comunista, ¿cómo se llama? Castillo, no tuvo más remedio que salir a ver qué hacía. Más allá de que se trata de un proceso habitual, como siempre sucede ante el inicio de una nueva zafra, en esta ocasión ocurre ante una grave denuncia formulada por el sindicato de cañeros. En estos últimos años, lo que se ve de explotación en aquellos lados es impresionante, dijo en el Parlamento el secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la histórica UTA, relatando hechos que sorprendieron a legisladores de todos los partidos. Vemos camionetas cargadas de compañeros trabajando por pasta base.
y acá dicen que no podemos hacer nada. Y hablamos ahora también de los robos rapiña, que por lo menos los chorros van uniformaditos todos de negro, ¿no? Todo prolijito, gorrita, mascarita. Las pirañas de negro. ¿no? Las pirañas de negro. Yo la verdad que estoy maravillado y tengo más para este boletín con otro temita que quería mencionarles. El instituto, esto es una noticia de hace 3 horitas, fresquita, fresquita. Me la hizo recordar don Álvaro, la buscamos, porque hasta dudamos, ¿no, verdad? Sí. Cuando nos llevó el dato, Claro, dudamos. bien, Dijimos, porque es muy fuerte, ¿no? hijito, no, ¿vos sabés cómo le van a decir al Frente Amplio? Gran hermano. Todas las semanas se va uno. Yo creo que marcha en caravana. Y si no marcha, A ver. Instituto de Colonización le reclama a su propio presidente que debe aportes al BPS y que no presentó final de obra por vivienda en que es colono. Lo publica hace 3 horitas El Observador. Y continúo. Eduardo Viera recibió un préstamo del Instituto Nacional de Colonización para realizar la construcción, pero nunca presentó el final de obra. Colonización tiene un expediente abierto reclamándole por la irregularidad. El presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera Magliano, tiene abierto un expediente en el organismo que hoy dirige, claro, como presidente, porque nunca presentó los aportes al BPS ni el final de obra de una construcción que realizó en la colonia Campbell, Micau o algo por el estilo, de San José, donde es colono. Para esa obra, Colonización le dio un préstamo y le exigió que presentara una serie de documentos, pero el colono no entregó los aportes al Banco de Previsión Social, lo que motivó que el Instituto Nacional de Colonización le mantuviera abierto el expediente. Visto el tiempo transcurrido y que no se recibió la documentación solicitada, se eleva expediente solicitando instrucciones. Ahora, ¿a quién se lo habrán mandado? ¿Al presidente mismo? ¿A él? Ahora me entró la duda, ¿no? Dice la última actuación del expediente fechado el 31 de enero del 2025 por parte de la Regional de San José de Colonización. Este lunes el senador... El gobierno anterior, el instituto anterior. Claro, lo elevó, pero lo elevan los técnicos, no la parte política. Los técnicos dicen, vos, este hombre no nos trae los papeles. Es el presidente actual. Tan escaso en el frente para poner tanto pelotudo al frente de un organismo. Se están regalando. No, o es que son Todo chorro. tantos los que roban y evitan Exactamente. pagar y cometen faltas administrativas. Como Yo dicen me- ahora. No le pagamos. dijo. yo me adhiero a esa teoría, que Sí. son tantos. A ver, este lunes el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo en Radio Universal que Viera no estaba al día con las obligaciones como colono. Es parecido a todo lo de Arim, créditos que tomó para construir la casa. Hay un expediente dando vueltas donde se le reclama que se ponga al día, señaló. Obra y documentación. El expediente al que accedió el observador detalla el proceso que recorrió Viera para obtener el préstamo y los reclamos del Instituto Nacional de Colonización para que presente el final de obra. Algo que no consta que haya ocurrido. El trámite se inició en mayo del 2018, cuando Viera, colono arrendatario desde el 2013, envió a Colonización una carta pidiendo obtener fondos para finalizar la construcción de su vivienda. Y en la colonia, que me sale mal cómo se pronuncia, de San José, dice al final, que lo leo bien, ante las opciones que se presentan, es que solicito a ustedes la posibilidad de acceder a alguna financiación por parte de Colonización. La misma consiste en terminar paredes y techo de algunas habitaciones, aberturas, puertas y ventanas y pisos de todas las piezas, como asimismo culminar el interior del baño y la cocina. El costo aproximado que se está necesitando ronda los $30.000, señaló. Tras diversos análisis de Colonización que incluyeron una evaluación de la vivienda y el pedido que envíe un presupuesto detallado, el préstamo fue aprobado por el directorio en diciembre del 2018. Atento, era gobierno del frente. Vamos a hacer la sutileza. La resolución autorizó un préstamo por $29.000. Uy, le dijeron una quita.
Pero no, no le dieron los 30.000, le dieron entonces, 29. pero se ve que la casa era grande. Sí, sí. Porque en Reforma, 30 luquitas, 29, para terminar las paredes, hacer los pisos y los baños, es mucha guita para el interior eso. Que se entregarían 2 partidas, una del 60% al inicio de la obra y otra del 40% al final. A su vez planteó que para la liberación de la segunda partida, Viera debería presentar un informe de finalización de obra del profesional actuante. Por lo tanto, debe solo el 60%. Claro. Vamos claro. por parte. Ya, y no ya. presenta y no retira el 40%. Claro, pidió 29, le sobraba, ¿entendés? Y Con no ese- presentó los papelitos. Con el 60 va que chuta. Va. Se iba chiflándolo con el 60 de 30 luquitas o 29. Y se espera la interpelación al ministro de Ganadería. Espere que no termine. No. Bueno, está. Espere Digo, que esto sigue. el charlatán de Frati. No, el pobre Frati. Y bueno, se irá a trabajar los campos del Paraguay. Sí, claro. Será como Artigas, se declarará. Sí, claro. Tiene un reculadero. Sí, ¿no? Sí. Mirá que encaja una marcha atrás, no evita el lío. Pero no va a ser igual que Artigas, porque le van a poner la silla y él va a venir. Artigas no vino. Sí, no, que eso es cierto. Artigas no quiso volver. Ni muerto quiso volver. Bueno, y era presentar un informe que avale la calidad y seguridad de la estructura, la memoria descriptiva de la obra, planos y documentación de compra de los materiales utilizados. Lo que le están faltando son los papelitos. Por último, estableció que deberá dar de alta la obra en BPS y realizar los aportes tributarios correspondientes. El vale por 60% son unos $17.400. Fue entregado mediante transferencia los primeros días del 2019. El expediente no registra nuevos movimientos hasta febrero del 2021, cuando la Regional de San José le pidió que entregara la documentación exigida y conocer detalles de la obra para actualizar el sistema de gestión de desarrollo de colonias. O sea que se los habían dado y no había entregado la... No, el 60% se lo dan. Al 40% tendría que entregar los papeles y todo. Decir, bueno, padre, si fue en ese año ya terminaste la obra. Actualizando los impuestos a primaria se llama esto. No, pero no termina ahí. Un año después, en marzo del 2022, la Regional de San José detalló que había consultado telefónicamente a Viera por la documentación exigida y por el momento no la ha conseguido. En diciembre de ese año, Viera envió una carta en la que informó que tras pedir presupuestos para la refacción, viendo lo costoso de la obra y para maximizar el crédito otorgado reduciendo los costos al máximo posible, había realizado la refacción con mano de obra propia y familiar. Pero si no la declarás en el BPS antes de hacerla, la pagás por buena. ¿Está claro? Cabe mencionar y recordar que el sector viene siendo castigado climáticamente con 4 años seguidos de sequía, puso, factor este que caló en el ánimo y economía del tambo, siendo esta causa también uno de los factores que nos llevó a realizar nosotros mismos la obra. Es así que el ahorro generado hace que no sea necesario sobrar la segunda parte del préstamo, declinando el mismo en este acto. Viera adjuntó fotos de cómo había quedado la casa y los nuevos planos con los que Colonización actualizó las viviendas en el SGDC. Documentación pendiente. Eso no te exime porque vos tenés que haberte registrado en el BPS. A ver si te aceptaron la mano de obra benévola, porque él no pone mano de obra benévola. Mano propia y familiar, que no es lo mismo. No. Sin embargo, la Oficina de Desarrollo de Colonias casi un año después recordó que la resolución que autorizó los créditos exigió que diera de alta la obra en BPS y realizara los aportes tributarios correspondientes. En el expediente no se adjunta la documentación requerida por directorio, como ser informe de finalización de obra emitido por profesional que avale la calidad y seguridad de la estructura, memoria descriptiva de la obra, documentación de compra de los materiales utilizados, ni constancia de inscripción de la obra en BPS, señaló. Dado el tiempo transcurrido entre la finalización de la obra, la Oficina de Desarrollo de Colonia sugirió que un arquitecto de la Intendencia del Instituto Nacional de Colonización visite la vivienda, avale la calidad y seguridad de la estructura y constate que los materiales utilizados para su refacción son acordes al monto otorgado en el primer partido de $17.500 y que Viera declare la obra en BPS con mano de obra benévola. Le mandan a hacer los deberes. El problema es que no se puede mandar en forma tardía. Acá está el instituto, lo manda equivocado. El colono fue notificado de la situación, pero no entregó la documentación.
lo que motivó que el 31 de enero de este año la Regional de San José elevara al directorio el expediente solicitando instrucciones. Polémica compra. La irregularidad del presidente de colonización se conoce días después que el instituto anunciara la compra de 4.004 hectáreas de un campo en Florida por $32 millones, algo que fue cuestionado por toda la oposición. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de Colonización darán una conferencia de prensa este martes en la que fundamentarán las razones que llevaron al gobierno a realizar la compra de la estancia. Le aclaro una cosa que es interesante. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto del Instituto Nacional de Colonización por año? Sí, un montón de plata. No, son $20 millones. Sí. Y gastó 32, o sea que va a pagar pirulo, le va a pagar esta. Sí. Ojo, no me quejo que lo compren. El problema es que no se sabe para qué. Porque no había un proyecto, no hay un plan de trabajo en ese tema. La van a comprar y se van a poner a rascar la cabeza así, a ver en qué la van a usar para no quedar más pegados. Hay zona inundable ahí también. También tienen todo, son 4.004 hectáreas. No sé si van a hacer pesca también, parte de... No sé, yo mucho de campo no entiendo. A mí lo que yo digo es que vos cuando vas a comprar algo, tenés que tener un proyecto en qué lo vas a hacer. Y lo hicieron de apurito. De apurito lo sacan. Yo lo que veo que cualquier particular que quiere comprar una casa o hacer una reforma tiene que y va a pedir un préstamo, tiene que justificarlo. Y aquí el gobierno alegremente, los institutos de colonización o quien diablo sea, te da la guita, vos cumplís, no importa, después te reclamo, no presentás y encima lo nombran directo. No, presidente. Bueno, presidente. Director no que cobra menos. Presidente, lo nombran presidente. Es un chiste. Si esto no es una joda. Bueno, ¿quiere otra joda? Este es el gran hermano. Sí, ¿quiere otra joda? Sí, ¿Ustedes saben que existe la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de Udelar? No. O sea que hay un grado 5. Esto no pasamos por la No, cosa. No, una tal Macarena Gómez y hay otros más. Pero es ahí un grado 5. Si es cátedra, tiene grado 5. Sí, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de Udelar. Ahora se van a Villa Unión porque y hay un conservatorio, un conversatorio el 21. Porque la cosa es que quieren... Hubo un operativo hace 53 años en Bella Unión. Había 60 miembros más o menos del MLN que estaban con armas allá en aquella época, ya con el tema del plan Tatú, ¿no? Andaban en esa vuelta y hubo un operativo bastante grande de un batallón del ejército. Pero los que hicieron el operativo ya no están. Quedan 2, pero no precisamente los que hicieron el operativo. Entonces va a haber un conservatorio, toda una historia acá, y seguro que es para seguir con el tema, con el curro de que me procesan y cobro, ¿no? Porque de otra manera no tiene otra explicación. Y además, la UDELAR, que ya parece un comité de base con esto, ¿no? Porque uno lo defiende cuando van a pedir los presupuestos al Parlamento y no le dan el dinero, pero lo pueden usar bien y no para estos curros. Porque ¿quién paga esto? Viaje a Bella Unión, hotel, comida, etcétera, etcétera, para un conservatorio, y vaya a saber si saben algo de lo que pasó realmente en ese lugar. Habría que preguntarle a Eduardo Luz si conoce esa cátedra, que es interesante. Voy a hacer una serie de precisiones. UTA nunca fue afín al MLN. Sí, es así. UTA, algunos de sus miembros fueron miembros del MLN, pero la institución como tal, no. Ellos siempre reivindicaron su carácter sindical. Tanto es así que se negaron a ser el brazo legal del MLN dentro del Frente Amplio. Por eso el MLN organizó el 26 de marzo. El 26 de marzo original, no el actual. Los dirigentes de UTA en aquellos momentos, Ataliba Castillo, Santana, Maidana y Julio Vique,
que fueron inducidos por Raúl Sendiga a saltar el banco de cobranza en Rivera y Arrascaeta, lo hicieron a título personal, no como miembros de UTAA. Y eso motivó una tremenda crisis dentro del coordinador en aquellos años, porque todavía ni siquiera... eran los Tupamaros. Ni siquiera, exactamente. Entonces, yo creo que ahí se está refiriendo a la ocupación de Caínza. Ahora, que el que da la información que diga que había miembros del MLN... No, pues estoy hablando del 72, este operativo. En el ¿no? 72, un operativo. Sí, en el lugar. Miembros del MLN no podían ser. Porque ya, hubo siempre esa realmente los nombres no son conocidos. ¿no? ¿Cómo? Los nombres no son conocidos. Siempre hubo esa diferencia con UTAA. No aceptaban directivas del MLN, porque el MLN lo hacía con un carácter político y ellos no querían participar en ese. Las posiciones de Colacho fueron clarísimas siempre. Y eso que fue miembro del MLN. Siempre mantuvo al sindicato, a UTAA, como su finalidad, el movimiento sindical. No querían saber nada con la lucha armada ni con los planteos del MLN. Voy a reiterar. Va a entrar en el, sí, en el Fogal. En el Fogal. Sí, voy a reiterar lo que dije hace 2 programas atrás. Creo que todos entendemos que deben aparecer el resto de los desaparecidos. Y terminar con este karma que ya lleva más de 50 años. Ahora, que trasladar esto al deporte es algo lamentable. Inducir a gente que no tiene la más pálida idea de esto, más lamentable todavía. Entrar con camisetas a la cancha, porque hasta ahora, por ejemplo, Nacional se había mantenido un poco al margen de esto, ¿no? Peñarol no, porque con Rubio pecó, y voy a leer todos los pecados de él, porque usted sabe, porque además usted le dijo, ¿por qué no respondés el mensaje, no? Sí, yo le reclamé, y aparte porque viola el estatuto del Club Atlético Peñarol, ¿no? Por eso. Del Glorioso. Usted, si quiere entrar a la página nacional, lo encuentra el estatuto. Peñarol tiene que poner el número de socio, entonces no pude leerlo. Yo no tengo problema porque yo soy socio de Peñarol. Bueno, socio de Peñarol. El artículo, creo que es el mismo artículo, Peñarol y Nacional, no creo el 2. Que nos difere. El suyo es el 2, lea el 2. Sí, el 2 de Nacional, Valero. Yo voy a leer la parte final, ¿no? Sí. Quedan especialmente prohibidos dentro de los locales del club, supongo que el Parque Central es un local del club, los actos o manifestaciones de carácter político, religioso o filosófico. Estaría diciendo lo mismo si ayer alguien hubiera ido con una bandera con los 4 soldados, ¿no? Un hecho ocurrido hace 53 años también, pero es lo mismo. Si pasamos esa barrera, ya estamos muy mal. Anoche me comuniqué con un alto directivo del Club Nacional de Fútbol, porque era una cosa obvia, de acuerdo a lo que pasaba en las redes sociales, de gente que reclamaba lo que había pasado, utilizando esa camiseta, manifestándose por el tema de los desaparecidos. Ambos planteles, ¿no? Peñarol y Nacional. Sí, Peñarol. El sábado y Nacional, además, las jugadoras en la mañana y el plantel principal de tarde, los planteles principales de mujeres y hombres, ¿no? Es verdad. Y no digo hoy a la mañana iban a tratar el tema. Y Nacional emitió un comunicado que dice así: ante los hechos ocurridos en el día de ayer, en que las jugadoras y los jugadores de nuestros planteles principales utilizaron una camiseta alusiva a los desaparecidos, la Comisión Directiva del Club Nacional de Fútbol se dirige a socios, hinchas y a la opinión pública en general
para expresar lo siguiente. Primero, respeto y sensibilidad. Nacional es una institución profundamente comprometida con los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria histórica de nuestro país. Reconocemos la sensibilidad del tema de los desaparecidos y el derecho de cada individuo a expresar sus convicciones personales. Segundo, aclaración sobre lo sucedido. La utilización de dicha camiseta se debió a una desinteligencia interna y no contó con la autorización previa de la comisión directiva. Lamentamos lo sucedido y asumimos el compromiso de reforzar los mecanismos internos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Neutralidad institucional, el punto 3. El Club Nacional de Fútbol como institución deportiva y como lo mandatan sus estatutos, mantiene una postura de neutralidad ante manifestaciones políticas y sociales, procurando que sus símbolos y su indumentaria sean utilizados exclusivamente para fines deportivos y representativos de la institución. Y termina, después va el número 4, compromiso institucional. Reiteramos que cualquier manifestación pública que involucre el uso de la camiseta o símbolos oficiales del club debe contar previamente con la autorización expresa de la comisión directiva a fin de preservar la identidad y unidad de nuestra institución. Y 5, diálogo y reflexión. Invitamos a todos los integrantes de la familia tricolor a reflexionar sobre la importancia de mantener el respeto y la convivencia, así como a canalizar inquietudes y propuestas a través de los mecanismos institucionales correspondientes. El Club Nacional de Fútbol seguirá promoviendo el respeto, la tolerancia y el diálogo, valores que consideramos fundamentales tanto dentro como fuera de la cancha. Ese es el comunicado de Nacional. Me parece correcto. Sí. Yo le voy a hacer... sí. Usted primero. Yo le voy a hacer la siguiente precisión. Primero, comparto con lo que dice Álvaro, que yo estoy totalmente en contra de la aberración de la desaparición de las personas, igual que de la tortura, de la muerte, asesinato, lo que fuera. Ahora, eso hace que cuando uno va, por ejemplo, al estadio del club que uno defiende, los colores, o a la cancha de básquetbol, y se para en la tribuna, le toca al lado cualquier hijo de vecino, porque uno no elige con quién se pone al lado, y hace el gol, o el doble, o el triple en la cancha y festeja, usted no grita y habla con el vecino, usted le pregunta a quién vota, usted le piensa a quién es el que está al lado. Es en el único lugar que la democracia llega a la médula, en donde vos tenés al tipo rico y millonario a tu lado y vos estás pelado como culo de mono, y el tipo festeja contigo y te abraza, igual que pasa con la selección uruguaya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vas a un partido de la selección, te toca... Es en el único lugar donde la sociedad está relacionada y bien apretada, por suerte. Es en el único lugar. Entonces, ahora, si queremos destruir eso, ya está. Está claro, porque por eso es en el único lugar que uno nota que somos todos iguales. Claro. Vos juntaste el pesito para ir a la tribuna Henderson, ¿está bien? La de Peñarol, que es la más cara, y el otro vino y tiene butaca y es bacán, pero vos te tocó estar al lado del hombre. Y vos cuando estás ahí, sos un igual. Vos podés hablar en lunfa, en el mejor de los criollos, en el mejor español, lo que quiera. Y el tipo te entiende porque te abraza y porque entiende la jugada. Vos le relatás, puteás al juez, te liberás del estrés, de lo que sea. Y somos todos iguales. Es en el único lugar que no podemos mezclar la política. Y vos me decís, no, los desaparecidos no es política. Y yo digo, señores, la desaparición de las personas, por supuesto que no es política. Eso es un asesinato vil y cruel. Pero el gran problema es cuando se usa políticamente. Ese es el gran lío. Por ejemplo, hay el eslogan que aparece ahora en los 20 de mayo, no más terrorismo de Estado. Está bien, pero tenemos que decir no más terrorismo. Porque había terrorismo de Estado y terrorismo de particulares que se creían ejércitos que tenían una guerrilla. Entonces, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. No vamos a ir por la mitad del lado que más me gusta. Eso es lo único que digo. Y es en el artículo 3 del Estatuto del glorioso Club Atlético Peñarol que dice lo siguiente. Los fines del club serán esencialmente deportivos y por lo tanto mantendrán completa prescindencia en todas las cuestiones de carácter político o filosófico.
Punto. La Nacional le agregó religioso, pero son bien. contundentes las dos precisiones de las dos instituciones y que los jugadores violaron los estatutos. Porque si los jugadores querían manifestarse, podían ir a 8 de octubre y Jaime Civil en la esquina allí y sacarse una foto. Y está bien, y los de Peñarol iban a la ruta 8, salían afuera del estadio y se sacaban una foto y nadie les puede decir nada. Pero no metas eso entre una cancha de fútbol. Eso es ¿no? relativo, porque los jugadores cobran por derecho de Sí, imagen. sí, claro. Yo creo que Nacional debería modificar ese artículo. Porque se refiere a hechos políticos dentro de los locales del club. Mm. Quiere decir que los jugadores de Nacional podían haber usado la camiseta si en vez de jugar en el Parque Central, jugaran en otro sitio, en otro estadio. También, Sí, sí. tendría que ser Sí. la representación. Sí. Mm. Ahí De los colores, ¿no? yo creo que ahí Peñarol está más correctamente. Y porque establecido. somos mayores, Sí. más viejitos. Aprendimos porque somos de 1891. Voy a. Pero que. Sí. pues, Cuénteme las de Rubio, porque la de Rubio el lío de Peñarol es más pecador. complicado. Es pecador. Es más complicado Es lo de más Peñarol. complicado, ¿no? En un momento, un colectivo llamado Un Gol contra la Impunidad impulsó una campaña dentro del Club Atlético Peñarol para expulsar a José Nino Gabazo y Manuel Cordero. Un grupo de socios no estuvo de acuerdo con la decisión de la comisión directiva y hizo una consulta jurídica y al doctor Augusto Durán Martínez, que además de ser grado 5 y uno de los popes en este negocio, es socio del Club Atlético Peñarol, ¿no? Sí, sí. Le voy a leer, cuando los socios le consultan que no estaban de acuerdo con esa decisión de la comisión directiva impulsada por Ruglio, lo que escribió el doctor Augusto Durán Martín. Concluyó en una consulta jurídica de un grupo de socios del Club Atlético Peñarol que planteaban expulsar de los registros sociales, yo lo dije a Cordero y Gabazo, procesados en una resolución que fue del 10 de junio del 2021. Y dice Durán Martínez, adolece de graves vicios jurídicos susceptibles de nulidad, resulta ilegítimo por incompetencia, violación del principio de legalidad, irracionalidad y por perseguir un fin indebido. Observó que el despido de los oficiales superiores del ejército, además de ilegítimo, la resolución en análisis debe confirmarse la información del diario El País en el sentido de que en virtud de la resolución en estudio se han borrado socios. Sí. Y se borraron, ¿no? Se borraron. Ya ha causado perjuicio a Peñarol, por lo que corresponde en consecuencia que se revoque de inmediato el numeral 3 de la resolución objeto de este informe. El 15 de julio del 2021, Durán Martínez, socio vitalicio, número 48.795, dirigió un informe a un amigo suyo, Miguel Vieites. Miguel Vieites Romero. Sí, ahí Así está. lo va a decir, dígalo completo. Sí, pero está acá, pero no me dejó llegar. Ah, sí, claro. Está hablando de Y Gonzalo Peñarol. Ordeñana. Durán Martínez tomó varios ítems para analizar el punto consultivo del Estatuto y Reglamento de Peñarol, resolución del Consejo Directivo del 10 de junio del 21 y la nota del grupo que solicitaba la revocación de la resolución. Luego de reseñar las causales por las cuales se puede perder la calidad de socio y con ello todos los derechos adquiridos, sostuvo esto. Es una institución uruguaya sujeta al ordenamiento jurídico uruguayo. La antijuricidad puede surgir no solo en el caso del desconocimiento de la normativa interna del club, sino también del desconocimiento del ordenamiento jurídico uruguayo, aunque no se trate de una normativa elaborada por el club. Es decir, el hecho de que se considera falta debe lesionar a alguien. Si no lesiona a nadie, no hay falta. Si un socio comete el delito en cualquiera de los locales del club o dentro de un campo de juego en que juega un equipo de la institución, aunque no pertenezca, se configura la causal. No basta que lesionen a alguien, es preciso que se lesione al club.
tiene que causarle al club un daño que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Afirmó en forma tajante que admitir la exclusión de un socio por un delito cometido fuera de los locales del club o del campo de juego que no ocasiona un perjuicio particular al club configura una violación del reglamento general puesto en esa causal no se encuentra prevista en el estatuto ni en el reglamento general. Y añadió, cabe concluir que la interpretación del Consejo Directivo es una interpretación equivocada, lo que ha llevado a dictar un acto fuera de su competencia. Lo expuesto revela que el Consejo Directivo ha creado una causal de exclusión sin suficiente cobertura normativa de parte de la Asamblea Representativa, lo que implica, además del vicio de incompetencia señalado, un desconocimiento del principio de legalidad, como se ha dicho, principio rector en todo derecho sancionatorio. Si esos actos no perjudican a la institución, ello es resorte del sistema penal, no es resorte del club. El club no puede intervenir en la vida privada de sus socios si no le causan un perjuicio particularizado o si esos hechos no se cometen en sus locales o campos de juego. Y hace referencia a un cartel que había en la tribuna Cataldi y dice así. Desde hace tiempo aparece en la tribuna Cataldi de Campeón de Siglo una gran pancarta que alude al origen obrero y popular de Peñarol. Todos sabemos que Peñarol no tuvo origen obrero. Fue creado por los ingleses del ferrocarril, sus directores y el personal superior, no por los obreros. Todos sabemos también que Peñarol no tuvo un origen popular por la sencilla razón de que el fútbol en sus primeros tiempos en Uruguay fue practicado por los ingleses y los alemanes. Después sí se convirtió en el club más popular, pero no lo fue en sus inicios, puesto que no podía hacerlo por las razones indicadas. De manera que esa pancarta no se ajusta a la verdad. Peñarol no tuvo origen obrero ni popular. Peñarol hace bien, muy bien, en reivindicar su decanato porque ello responde a la verdad histórica, pero no puede faltar a la verdad en lo que refiere a su origen. Ello además es innecesario, interfiere en la correcta tesis del decanato y al no ajustarse a la verdad, no se ajusta a la moral. Y finalmente, dice, Peñarol no pertenece a ningún sector de la sociedad ni a ningún partido político. Peñarol está presente en todos los sectores de la sociedad y en todos los partidos políticos sin distinción alguna. Vincularlo al sector obrero no solo es una falsedad, sino un factor de división que desconoce el fin de unión entre sus afiliados expresamente procurado en el artículo 2 del Estatuto. Las autoridades del club han incurrido en omisión al no hacer retirar esa pancarta. Dos cosas. Cordero había sido, fue dirigente, presidente del básquetbol de Peñarol, de las divisiones inferiores. Gavazo socio desde que nació, es decir, le dieron los 50 años. No, los 30. No, los 50. Está bien, le tocó medalla de vitalicio, está bien, pero vitalicios a los 30. Ah, bueno, está bien. Después le dan la medalla, pueden darle, si llegó a 50 es una bestia, bien. Claro, el CERN de nacimiento. Y acá, nosotros, el autor intentó por distintas vías conocer la opinión del presidente de Peñarol, Ignacio Rubio, sobre este hecho. Una nota fue presentada en el Palacio Peñarol y se le enviaron mensajes de WhatsApp a su celular. Algo más, un socio de la institución con conocimiento de la situación se cruzó con el citado dirigente en un encuentro de Peñarol en el Campeón del Siglo y también lo alertó al respecto. Pero Rubio nunca respondió. Es decir, que tampoco le mandé un mensaje ayer porque sabía que no me iba a responder. Claro, exacto. Porque el mensaje fue al presidente nacional. Claro. Tengo algunos mensajes que se refieren a todo tema y vemos. El 069 dice, ¿dónde daban la fe democrática el batallón del buceo? Dice, para ingresar al Estado, dice, ¿no? Refiere. Comparte lo del tema futbolístico con nosotros. El 762 dice, si me podrían firmar el libro en vivo y en directo, ahora como lo hicieron con Eduardo Luz, que lo sigo hasta el final, sería un gran honor, me dice. Bueno. Para mí, gracias. Ya le estamos trayendo un libro. Yo tengo. Ahí no hay. Esperen un poquito. Esto es televisión verdad. Sí. Traigo un paquetito. Se están saliendo. Ya aprovechamos para decir que el próximo jueves vamos a celebrar un cumpleaños. Sí. No le vamos a decir
por qué, pero vamos a celebrar un cumpleaños el próximo jueves. Y el próximo jueves voy a traer un postrecito y vamos a celebrar acá. Yo puedo poner ahí, tengo una. No puedo manejar después si lo hago, ¿no? Pero tengo ahí una grapa miel que le puedo entrar de punta, que nos puede servir. Sí. Lo que nos tiene que decir acá el televidente, ¿cuál es su nombre para dedicárselo? Nosotros encantados. No, sabe que no me lo está poniendo. No sale, bueno, pues sale un número, puede ser. El 762, sí, el 2, no puede ser la primera parte, el 762. Si me escribe ahora ya le ponemos el nombre. Igual si no se lo voy a tener que dejar libre. No, para el 762. No, bueno, digo, pero. Bueno, idea. Como era, estamos haciendo, acá le encajó la firma yo, después le ponemos el nombre al hombre, porque no lo tenemos. Tome, le presto la lapicera y seguimos con los mensajes. Está escribiendo el 762, ahí viene el nombre, viene el nombre. Viene el nombre. Para que vean que esto es televisión de verdad, y en directo. Ahí puso la firma Modio. Ahí viene. Se llama el señor José Harriet. Ahora yo le voy a escribir el nombre para no errarle porque él lo escribió acá perfectamente. Y ya, no cualquiera, ¿viste? Nos pidieron y nosotros lo hacemos. Normalmente cuando viene lo llevan con firmas también autografiados. Estamos nosotros, ¿no? A veces no llegamos. De Ombúes de la Valle el hombre, ahí está. Tenemos que... Y va a venir a buscarlo, me dijo. Viene el miércoles. Miércoles y viernes viene a Montevideo. El hombre es de Ombúes de la Valle, Colonia. 19 de mayo le vamos a poner arriba de todo. A ver que le vamos a poner el nombre. Ya lo dejo pronto. Se lo dejamos reservado. 19 le dije, del 5 del 25. Señor José. Muy bien, ya lo tenemos acá. José, lo tengo acá. Seguimos. Bueno. No nos queda más nada. Porque son las 21:15. Sí, tenemos. Acá tenemos uno más. Ya está en Punta Rieles. Ya están jugando Nacional y Aguada su segundo partido. Está bien, yo espero que Aguada lo... Está bien. ¿Puedo o no puedo? Sí. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Ganarle 4-0. Entonces, ¿por qué yo no puedo elegir? Diga. Oiga, diga. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Yo creo que sí, ¿no? Sí, estamos medio pasaditos, nos fuimos de juego. Pues gracias por seguirnos y nos vemos el próximo jueves. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.